En los últimos meses, los gobiernos de El Salvador y China han remarcado el interés en fortalecer la relación entre ambos países y trabajar de la mano. Esto no tendría nada de extraordinario si no fuera porque Bukele, quien al inicio de su gestión dijo desconfiar de la potencia asiática, ahora parece querer volver a China un aliado principal del país. Y esto, recordemos, ocurre en el marco del enfriamiento de sus relaciones con Estados Unidos, luego de que este país rechazara sus actitudes autoritarias y señalara de corrupción a personas vinculadas a su gobierno. Con ayuda de expertos, analizamos este contexto y sus implicaciones para el país. ¿Qué puede ofrecernos China y cómo puede esto impactar nuestra relación con Estados Unidos? El interés de China en nuestro país ocurre dentro de un esfuerzo de expansión de la influencia económica y política de esa potencia en Latinoamérica, donde le disputa el terreno a Estados Unidos. China ha venido cambiando en términos de superpotencia global. O sea, China en el pasado era una potencia regional para el Pacífico Sur, el sudeste asiático, pero ya hoy es una potencia mundial, no solo en términos económicos, sino en términos político-militares. Entonces, eso la pone en ruta de colisión frente a los Estados Unidos. En Latinoamérica, China ofrece una amplia variedad de opciones de cooperación e inversión y se ha convertido en un aliado atractivo para nuestros países. Docenas de instrumentos específicos, ¿no? De deportes, ping-pong, cultura, aspectos militares, de infraestructura, comercio, academia, ciencia y tecnología, zonas económicas especiales, etc. Y El Salvador, como Argentina y Brasil, pueden decir, bueno, pues me interesa el ping-pong y no me interesa el resto. Pero la cooperación y las inversiones chinas tienen características particulares. En el caso de los acuerdos de cooperación firmados recientemente por nuestro país, por ejemplo, los proyectos se realizarán bajo la modalidad llave en mano, con la cual no todos los sectores se sienten cómodos. Los chinos trabajan con una modalidad que se puede decir de llave en mano. ¿Se acuerdan cómo vamos a hacer un estadio? Vos le decís dónde, vienen chinos, materiales chinos, lo construyen los chinos y cuando está listo te entregan a vos la llave para hacer la inauguración. Esto ha despertado quejas, sobre todo en el sector empresarial, entiendo en El Salvador, porque claro, ellos estaban acostumbrados a trabajar con otros programas donde podían ser proveedores o donde podían vender ahí sus insumos, sus servicios. Esto difícilmente pasa con China porque China tiene esta otra modalidad de cooperación. Y es que no basta traducir los acuerdos del chino al español. Para lograr proyectos beneficiosos para el país, los expertos insisten, tenemos que entender las reglas del juego chinas y aprender a jugarlas. Se requiere de una gran habilidad para que un gobierno de un estado pequeño como Costa Rica o El Salvador aproveche el escaso margen de maniobra que tiene frente a China. Y esto requiere una lectura muy cuidadosa, primero, de la posición de China en el mundo. Segundo, de lo que hemos hablado antes, del proyecto de China en América Latina y en Centroamérica en particular. El estilo de las relaciones bilaterales entre China y, por ejemplo, El Salvador. Y tampoco podemos ser ingenuos. Ningún tipo de donación en ningún país del mundo está exento de intereses. China no se chupa el dedo, ¿no? Como dicen los gringos, there is no free lunch, ¿no? Lo que te regalan, te lo van a cobrar, ¿no? El que espera que te regalen eternamente no sé qué, pues yo te diría pues que se espere a los marcianos, ¿no? Finalmente, que El Salvador tenga éxito en el intercambio con China pasa porque el gobierno logre balancear su relación con el país asiático y la que tiene con Estados Unidos. Esa decisión de o Estados Unidos o China, pues yo te diría que es una decisión sobre todo, en fin, poco relevante, teórica, porque China y Estados Unidos están en todos los países. Y eso desde una perspectiva latinoamericana como región, pero también para El Salvador o como México, invita, yo te diría, al concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, hoy y en el futuro
¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé. Pero en el futuro tendremos que acostumbrarnos a esta competencia a veces muy tensa entre estos dos grandes poderes. Y tercero, hay que tener cuidado en saber jugar esa estrategia de yo me desplazo, en este caso, hacia China, para advertirle a la contraparte, a Estados Unidos, que no me gusta la forma en que me trata o que no me gusta algunos condicionamientos, porque se puede terminar perdiendo a los dos aliados. Y bueno, hasta ahora Estados Unidos no ha dado a conocer su postura en torno al acercamiento entre China y El Salvador. Sin embargo, recientemente nombró a Jeanne Mains como encargada de negocios del país. Mains fue una firme opositora a la firma de relaciones diplomáticas con China en el pasado. En ese contexto, lo que queda por ver es cómo Bukele se maneja estratégicamente con ambos países para lograr establecer relaciones armoniosas con las dos potencias. El presidente Nayib Bukele llegó este 1 de junio a la Asamblea Legislativa para dar un balance de su gestión por primera vez desde que está en el Ejecutivo. La rendición de cuentas quedó pendiente, pero el mandatario tuvo un acto construido alrededor de su figura para mostrar su posición de poder. A diferencia de otros informes presidenciales, Bukele no fue precedido en su ingreso por representantes de los otros dos órganos del Estado. Tampoco fue acompañado por el vicepresidente de la República, quien ni siquiera recibió un saludo de su parte en el discurso, como sí lo hizo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, nombrados irregularmente hace un mes por esa asamblea que aplaudió a su figura. Al frente del Pleno, Bukele se acompañó del presidente del Legislativo, su amigo Ernesto Castro, y del presidente de la Corte Suprema, Óscar López, el abogado ungido a dedo por el oficialismo. El presidente dio un discurso que pareció un plagio de su mensaje de toma de posesión en 2019. Habló del pasado, atacó a los partidos tradicionales, apeló al patriotismo y aseguró que el nuevo sistema que lidera es irreversible. Han pasado apenas 2 años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. La Constitución dicta que el presidente debe rendir un informe anual a la Asamblea, de manera que el Poder Legislativo ejerza contraloría sobre el Ejecutivo. Pero ese espíritu de rendición de cuentas y división de poderes no existe bajo el sistema de Bukele. Un sistema que, luego de conquistar los 3 poderes del Estado, va tras las organizaciones, fundaciones, medios de comunicación y cualquier pensamiento crítico de su gestión. Pero que los poderes fácticos ahora estén dando la cara a plena luz del día y con poderosos apoyos nacionales e internacionales nos demuestra la importancia de nuestro quinto paso, la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico y la defensa total que nuestro país ha conquistado en estos 2 años. No vamos a volver atrás. Para cerrar su acto, el presidente recurrió otra vez a un juramento. Hizo prometer a sus diputados, funcionarios, familiares y simpatizantes defender el nuevo orden y sus futuras conquistas. Contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera, juramos defender nuestras futuras conquistas. No dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás. Que en el equipo de Focus hemos denominado 2 años de gobierno. Realmente estamos mejor en seguridad
Es una pregunta que va a ser un agrado poder intentar responder junto a Verónica Reina. Ella es investigadora de la organización Servicio Social Pasionista, y con Tiziano Breda, investigador y analista de la organización Crisis Group, quien se enlaza desde Guatemala. Bueno, un saludo, Verónica y Tiziano, ¿cómo están? Hola, Saúl, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Buenas noches a todos y Saúl, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con Verónica y con los que se están conectando. Sí, queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado preguntas, que nos compartieron sus inquietudes, hicieron comentarios sobre este tema que vamos a estar discutiendo en estos minutos. Y también saludamos a quienes se están conectando en estos momentos. Vamos a estar leyendo sus comentarios. De hecho, quiero contarles, Verónica y Tiziano, que la intención de esto es, si bien está este formato tradicional de pregunta-respuesta que puedo ir desplazando yo, lo interesante es escuchar la opinión de nuestra comunidad digital sobre este tema, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir reaccionando a estas inquietudes que surgen. Yo quisiera romper el hielo con algo y empezar contigo, Verónica. Hoy fue de la UCA. Estamos esperando mucho esa encuesta porque nos permite a través de este sondeo conocer cómo está la opinión de los ciudadanos en relación al país. Y la encuesta nos dice que 7 de cada 10 salvadoreños opina que la delincuencia en El Salvador ha disminuido con el actual gobierno. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, eso, ¿realmente está más seguro El Salvador que hace un año? Yo creo que esa pregunta es relativa y es mucho más compleja de hablar o de indicar únicamente la percepción sobre si ha disminuido o no la delincuencia, la violencia en el país. Yo creo que en principio hay distintas formas de medirlo, de valorarlo y de generar opinión y discusión sobre el tema. La primera es un tema que se ha hablado ya bastante, ¿verdad? El registro de delitos, el registro de la comisión de ciertos hechos como homicidios, como extorsiones, amenazas, otro tipo de delitos a la propiedad, a la libertad, a la vida, que son generalmente parte esencial de la medición, de la forma en que tratamos de entender la dimensión de la violencia y la criminalidad en el país. Ese es un elemento más o menos objetivo que implica un registro que tiene sus debilidades. Por ejemplo, las denuncias siempre van a estar vinculadas o van a depender de que la población sienta confianza en las instituciones y acuda a estas para que se registren. En el caso de los homicidios, el cuerpo es lo que permite identificar si ocurre o no, y como ya hemos hablado en las semanas anteriores, cuando hay un cuerpo desaparecido, cuando hay una persona desaparecida, también pudiera estar ocultando posibles homicidios. Entonces, incluso ese registro que es aparentemente objetivo tiene, o que tiene una calidad mucho más concreta de medir, puede tener formas distintas de analizarlo y pensarlo. Y la otra es la percepción, que la percepción tiene que ver con cómo me siento yo en el espacio, cómo me relaciono yo con la comunidad, cómo me siento de segura, por ejemplo, transitando hacia mi trabajo. Eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con presencia policial, tiene que ver con presencia de pandillas o de otros grupos delictivos en la comunidad, y con un discurso que puede llegar a impactar en la forma en que yo entiendo e interpreto la realidad a partir de algunos elementos con los que se asocia, ¿verdad? Yo creo que este gobierno en ese sentido ha sido muy, muy ágil en poder también movilizar una percepción y poder también relacionar esa percepción con esta disminución de los delitos que se ha registrado en los últimos años. Ok, y quisiera abrir también a Tiziano el espacio para que nos comparta su opinión sobre esta misma pregunta. Si realmente, a la luz de estas cifras, donde, bueno, una importante cantidad de salvadoreños dice que se siente, o al menos la delincuencia se ha reducido, según esta opinión, queremos conocer si realmente estamos más seguros que hace 2 años. Pero te lo quiero vincular con algo, porque Kevin Alvarenga en Instagram nos dijo: ¿cómo se podría explicar socialmente la percepción de mejora en seguridad a pesar del incremento de desapariciones, extorsiones y demás delitos? Pues mira, yo coincido casi totalmente con lo que dijo Verónica. Y efectivamente, una cosa es medir
digamos, la manera en que se expresa la delincuencia organizada, en particular la de pandillas, y también la violencia perpetrada por otros actores, porque pues, hay que recordar que en El Salvador en particular, pero también en otros países de la región, una buena cantidad, un buen porcentaje de la violencia que se comite de vez en cuando y que se estaba cometiendo en los últimos años, también venía de las fuerzas de seguridad, básicamente. En 2017, si no me equivoco, fue el 10% de los homicidios totales registrados en el país venían de las fuerzas de seguridad, en enfrentamientos o pues que a veces cubrían ejecuciones extrajudiciales o digamos, actos arbitrarios, etc. Entonces, no solamente es... creo que las dos cosas están abonando el hecho de que efectivamente en términos de producción de homicidio, yo creo irrefutable que hayan disminuido, porque no solamente lo mide la policía, sino también la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. De hecho, han disminuido también las denuncias de desapariciones. Claramente, como decía Verónica, pues eso depende también de la confianza que la gente tenga en denunciar, pero pues se puede decir que efectivamente han bajado, creo un 40%, si no estoy mal también, desde que asumió Bukele, las denuncias. Pero de estas denuncias se estima, normalmente se maneja que el 50% de estos casos vengan resueltos y otro 50% no. De este 50% que sí se resuelve, una pequeña parte, un 5-10%, son cuerpos que se encuentran sin vida. ¿Sí? En la mayoría de los otros casos se encuentran con vida. Pero es cierto que puedan también esconder una cifra más alta real de personas que son asesinadas. Ahora bien, esto no significa que los grupos que operaban dentro de la policía, las pandillas, hayan desaparecido. Y por lo tanto, es algo que, y de hecho, digamos, en la pandemia, por el contrario, se ha demostrado que las pandillas han intentado reafirmar su capacidad de administrar territorios, de decidir si se extorsiona o no se extorsiona, de distribuir hasta ayuda, digamos, implementar cuarentenas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, el discurso público y el dato duro que han disminuido los homicidios seguramente abona a una mejora de la percepción, pero esto no significa que se hayan resuelto de fondo los problemas que están a la base, digamos, de la producción de violencia en el país. Ok, o sea, entiendo entonces con la respuesta de ambos que bueno, tenemos esta opinión de 7 de cada 10 según esta encuesta, es una opinión importante. Coinciden que hay una reducción de algunos de estos indicadores, de algunos de los delitos que derivan para entender la criminalidad, pero que no podríamos generalizarlo. Hay matices, ustedes están planteándolos. Yo quisiera entender también algo, que nos lo explicaran también a quienes se están conectando ahora mismo en Facebook, porque dentro de los comentarios que recibimos cuando hicimos esa pregunta de las inquietudes o cómo se sentían, de qué tan seguros o qué tan no en sus comunidades, tuvimos distintas opiniones. Por ejemplo, les leo algunas. Fernando en Twitter nos decía: en mi comunidad chinameca, departamento de San Miguel, estamos tranquilos, sin malas noticias, con presencia de autoridad frecuente. No he tenido problemas de ninguna índole, nos decía. Luego Marco en Facebook nos decía: los pandilleros de mi comunidad emigraron o están encerrados. Ya no se ven a la luz del día pidiendo dinero o asustando a las muchachas. Pero en contraste a eso, recibimos también a través de WhatsApp otros comentarios. Por ejemplo, nos dice Juan Carlos en WhatsApp: vivo en Cantón Plan del Pino, cerca de la ciudadela Don Bosco, y desde hace unos meses por las noches están robando a punta de pistola en el transporte. La semana pasada unos vagos andaban dañando los carros que quedan en el pasaje. Llamé al puesto de la PNC que me cubre la zona y no contestaron. No me siento seguro. ¿Cómo reaccionás a este contraste de opiniones, Verónica? Insisto, creo que el tema de seguridad y sobre todo la percepción que la gente tiene sobre eso va a depender mucho de su realidad inmediata.
Y por eso esa pregunta concreta, ¿cómo te sentís vos en tu comunidad, en tu espacio, en tus rutas cotidianas, en tu vida diaria? Va a ser un elemento muy personal y muy único, y que no siempre se contrasta con los datos. Por ejemplo, eso que mencionaba Tiziano, las desapariciones, las extorsiones, las denuncias de muchos de los delitos que han sido preocupantes para el país en los últimos años, sí han evidenciado una reducción sistemática en los últimos años incluso. Puede ser que haya muchas variables que influyen en eso, incluyendo el hecho de que, por ejemplo, lo que hablábamos, la confianza que se puede tener en las instituciones, o la percepción también de que vaya a ser útil el denunciar, o el creer que va a ser peor, ¿verdad? Que puedan haber represalias. Entonces, una cosa es ese elemento objetivo que decía, que eso es contundente, y hay que decir que sí es así, que ha habido una reducción en diversos delitos que viene desde algunos años, y lo que habría que preguntarse es, ¿por qué? ¿De dónde viene esa reducción? Y lo otro es que la percepción es una cosa muy distinta. La percepción es una valoración muy individual de cómo yo interpreto mi realidad inmediata. Entonces, esto va a depender mucho de mi condición socioeconómica, la presencia o no de pandillas, el que de repente haya una ola, por ejemplo, de robos en la zona, y yo me entere. Si no me entero, puede que no sienta miedo. Pero si me entero, eso va a tener un impacto en mi realidad, y voy a tener una valoración desde ahí. Yo creo que también hay que sumar a este análisis que no solo son las denuncias, no solo son los homicidios en sí mismos y la percepción, sino también, y la encuesta del YUDOP de hoy también lo medía, la victimización, es decir, el registro que hacen estas encuestas de esta cifra oscura que se dice, que son realmente, o se puede llegar a pensar, estos hechos delictivos que no necesariamente son denunciados, pero que pudieron haber sido denunciados, pero que la gente reporta en una encuesta y que se logra proyectar en términos nacionales. Eso permite también identificar qué tanta criminalidad y violencia están ocurriendo en los territorios. Y ese es otro elemento que ha evidenciado una reducción en los últimos años. Si no me equivoco, en esta encuesta que publicaron hoy, el YUDOP, identificaba un 6.8% de victimización, a diferencia del año pasado que habían registrado un 9.3%. Hay una disminución. Y eso no es percepción, eso es el reporte de la gente que da en los últimos meses sobre si ha sufrido o no un delito de manera directa. Entonces, esos elementos creo que son importantes tomar en cuenta y separar también, aunque es importantísima la percepción, pero entender que funciona completamente distinto. Bien, bien, bien. Me gusta mucho esto que nos has explicado, porque es esta diferencia entre percepción y los datos reales, lo concreto que puede estar dando vuelta ahí. O sea, cómo se define la percepción, pues responderá a distintos factores, ¿no? Pero hay otra cosa, Tiziano, que llama la atención al leer esta encuesta, porque hay una opinión, vamos a decir, alta respecto a lo efectivo del Plan Control Territorial. A pesar que, bueno, desde las organizaciones, el periodismo, se ha pedido que se rinda cuentas sobre qué es ese plan, cómo está compuesto, cómo se financia. A pesar de no existir esa información públicamente, las personas dicen que en un 47.1% ese plan sí está ayudando a recuperar territorios controlados por pandillas, y un 51.9% dice que ha ayudado a reducir la delincuencia. Si ese plan públicamente no existe, ¿cómo es posible construir esa idea de un plan que funciona, Tiziano? Pues ahí entra en juego precisamente la construcción de percepción, no solamente basada, digamos, en lo que es la vida cotidiana, sino también en lo que se construye en los medios de información, en los discursos públicos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, a pesar de que no exista un documento público y detallado sobre el plan de control territorial, y bueno, a pesar de que haya dudas que efectivamente, así siendo las cosas, sea realmente digamos, el factor determinante en la reducción de homicidios y de otros hechos delictivos, que también entre ellos que analizamos, muchos analizamos, y bueno, pero podemos hablarlo más adelante. Pero
el hecho de que se construya públicamente como, o se mencione, se refiera a ese plan de control territorial cada vez que existe algo bueno, que un día se arree sin homicidios, que se capturen a unos pandilleros, a unos grupos de extorsión, o cualquier organización delictiva, etcétera, etcétera, hace que las personas, los salvadoreños, asocien, ¿no?, cualquier efecto positivo que igual ocurría antes también, o sea, un operativo policial, cuántos han habido a lo largo de los años, detenciones, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que se haya esta referencia muy fuerte, muy mediática digamos, del crédito que se da al plan territorial, pues instila un poco en la mente de la percepción pública que efectivamente sea el factor principal que esté contribuyendo a la mejora de la situación. Ahora bien, es interesante notar que la percepción sobre el plan, a pesar de que los detalles sobre el plan no hayan cambiado, la percepción sobre qué tanto eficaz está haciendo el plan en remitirle espacio a la delincuencia, está poco a poco cambiando. También lo compartía pues, el periodista Roberto Valencia hace unas horas, que si en 2019, cuando se lanzó el plan, cuando empezó la presidencia, básicamente el 86,5% de los encuestados pensaban que era el plan territorial que está reduciendo la delincuencia en el país, y solamente el 13% que poco o nada. Ahorita estamos hablando todavía de una gran mayoría que lo piensa, casi un 75% que está ayudando mucho o algo, pero ya un 25%, casi el doble de personas que ya empiezan a decir, pues no sé si efectivamente es este plan que está ayudando en algo. Entonces, la construcción de la percepción funciona, pero hasta cierto punto, y se logra en el tiempo, a menos que no se den pues, pasos más allá de los que se han dado hasta ahora, y realmente se rinda cuenta sobre el plan, o se piense en acciones que vayan más allá, ¿no?, de las que se han presentado hasta ahora. Verónica, nos llega en Instagram una pregunta de William. Dice, ¿qué tan efectivo es el plan? ¿Qué tan efectivo es el plan? El plan control territorial, dice, de acuerdo a los objetivos que han planteado. ¿Se ha visto una reducción de homicidios y desapariciones en comparación con otros gobiernos? Pregunta William. No sabemos, y realmente no tenemos información suficiente, objetiva, verificable, clara, constante, pública, sobre qué tan efectivo es el plan, porque no sabemos de qué va el plan. O sea, lo poco que se ha informado sobre el plan control territorial se ha hecho a través de redes sociales, se ha hecho a través de conferencias, de prensa, algunas declaraciones de funcionarios, del presidente, muy escuetas, incluso ese fue un elemento de discusión por la que el presidente terminó militarizando la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año pasado, porque los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa anterior necesitaban más información para aprobar la gestión de un fondo, si no me equivoco, es el de $109 millones que se acaba de aprobar ahora con la nueva Asamblea, y que fue razón para militarizar también y tomarse la Asamblea Legislativa en ese hecho tan bochornoso que conocemos. Y es precisamente porque no había información. Si la Asamblea Legislativa, que es un órgano del Estado, no tenía la información suficiente como para valorar por qué se hacía esta compra, por qué era necesario, por ejemplo, un buque para la Fuerza Armada, o el uso de ciertos aparatos tecnológicos como drones, cámaras, si no se asocia esto con una política pública, que es la forma en que debería de administrarse la función pública, el aparato del Estado, es difícil valorar si tal acción, la acción 1, 2 y 3, están relacionadas con el resultado 1, 2 y 3. Entonces, esa ha sido una de las quejas, constantes críticas que hemos tenido desde las organizaciones y desde distintos espacios también, sectores sociales,
que al no conocer un plan, y por eso creo que lo que mencionaba Tiziano es importante, al no conocer un plan y no poder medirlo, también hay mucha más facilidad de poder manipular lo que se relaciona o no con ese plan. Porque si yo tuviera un documento extenso de 130, 140 páginas o más incluso, donde yo pudiera identificar, estas son las acciones y esto se relaciona entonces con qué delito, con qué reducción, con qué operatividad policial, tuviéramos entonces muchas más preguntas que quizás fueran más difíciles de contestar en este momento. Porque hay que tener una lógica, una coherencia, causa y efecto para poder decir efectivamente es el plan y estas acciones las que están logrando esa reducción. Eso no lo tenemos, por tanto no podemos decir qué tan efectivo es. Yo creo que entre la efectividad en todo caso es bastante publicitaria, o sea, tiene que ver más con su capacidad, como ya se mencionaba, de relacionar estos logros en términos publicitarios con la ejecución de estas acciones, que no sabemos cuáles son, pero que se llaman Plan Control Territorial. ¿Vos crees que existe una contradicción ahora mismo, Verónica, entre la academia, la investigación de las organizaciones de sociedad civil versus la opinión de quienes están viviendo directamente en las comunidades y de alguna manera viven de manera tangible que sea efectivo o no el plan? Es decir, porque de alguna manera entendemos las críticas que están haciendo ustedes en cuanto al análisis, bueno, la necesidad de la transparencia, buena ejecución de recursos, pero por otro lado, objetivamente, ustedes mismos lo han dicho, hay una reducción de homicidios, hay una reducción de desapariciones, entonces, ¿hay una contradicción ahí? Yo creo que no, porque son distintas posiciones y distintas preocupaciones. La gente tiene la preocupación de sobrevivir, de que no les maten a su hijo, de que no les extorsionen a diario, que su negocio, sus tiendas, su empresa pueda prosperar y puedan sacar económicamente lo suficiente para sostener a su familia. Y además, los y las salvadoreñas han estado preocupadas por eso durante décadas. Entonces, que haya un descanso y una pausa en la violencia y que eso se pueda traducir en las cosas concretas, como es no tener un cadáver frente a mi casa, que eso sí lo podemos observar. Nosotros trabajamos en Mexicanos y lo vemos. Hay menos muertos, hay menos exhibición de la violencia, homicida incluso. Y eso es concreto, eso es real. La gente lo va a medir, lo va a valorar positivamente. Ahora, la diferencia quizá, que no creo que es una contradicción, sino más bien una diferencia, es de que quizá hay gente que no le interesa si existe o no un plan, lo que le interesa es que no haya un muerto. Y yo creo que eso es importante, no hay que restarle valor, porque nosotros quizá, las organizaciones, periodistas, investigadores, pasamos mucho tiempo en el escritorio y se nos olvida de que lo importante es eso al fin y al cabo. El problema quizá también es que en términos de institucionalidad, de capacidad del Estado, que son esas grandes palabras que nosotros mencionamos mucho, pero que la gente quizá en lo concreto no sabe cómo se come, si no existe un plan, si las formas en que se reducen estos delitos, la comisión de homicidios, la operatividad de las pandillas, es a través de negociaciones que pudieran estar rayando incluso lo ilegal, eso sí debería de preocuparnos y eso puede tener consecuencias a largo plazo. La gente quizá ahorita no lo quiere valorar porque está sobreviviendo. Y tenemos que entender eso y ser sensibles con eso. Pero sí puede tener consecuencias y las vamos a ir midiendo lo que vaya avanzando el gobierno y la evolución también de estos grupos. Hemos recorrido ya la primera media hora de esta conversación y bueno, queremos agradecer también a quienes nos envían comentarios a través de Facebook, Twitter e Instagram y también del WhatsApp. Y aquí viene el punto, Tiziano, porque la seguridad pública ha sido durante mucho tiempo, al estar registrada por diferentes encuestas de opinión, por lo mismo que registra el periodismo y las organizaciones, es la principal preocupación de las familias salvadoreñas. Pero de repente llega 2019, llega un nuevo gobierno con alta expectativa y junto a él llega una reducción del principal indicador que atemoriza a las familias salvadoreñas, que son los homicidios y todo lo que Verónica nos ha explicado. ¿Cómo es posible hacerlo en tan poco tiempo?
Esta es la pregunta del millón. Nosotros y otras organizaciones intentamos valorar cuál efectivamente pudiera ser la correlación entre las medidas que se publicitaron y, digamos, los efectos reales o qué consecuencias, qué relación pudieran tener con la reducción de hechos delictivos, sobre todo de homicidios, en ciertos municipios u otros. Quizás la única cosa que agregaría, yo, con lo que dijo Verónica, con lo que coincido totalmente, es que por lo que sabemos, la fase 1, ¿no? Que es la que se despliega más en términos de, o sea, que se concretiza más en términos de despliegue policial, etcétera, etcétera, se concentra en 22 municipios priorizados que han sido hechos públicos. Cuando salimos con un informe que se llama Milagro o Espejismos, la pandilla en El Salvador, básicamente vimos que no solamente en esos 22 municipios está disminuyendo la violencia, sino que casi en la totalidad del país. Entonces, ¿cómo explica el hecho de que se está justificando que los homicidios se estén reduciendo gracias a un plan si se está reduciendo en áreas donde el plan no está actuando, no está siendo implementado, o por lo menos no en la misma medida en que supuestamente lo está haciendo en otros municipios? Efectivamente, pues a la luz de, digamos, elementos que hemos recabado nosotros, las investigaciones sobre todo del Faro, que pues, pusieron en papel básicamente evidencia de que hay por lo menos cierto tipo de conversaciones entre gobierno y pandillas, por lo menos la MS-13, pues parece sugerir que efectivamente este equilibrio que se ha alcanzado básicamente, ¿no? Que desde hace año y medio básicamente, año y algo, ha alcanzado este plató, ¿no? Este nivel de homicidios diarios en promedio, bajo del cual parece que es muy difícil ir, pero que tampoco pues, es sujeto hasta ahora a incrementos. Caso que, por ejemplo, está pasando en Guatemala y en Honduras, donde los homicidios bajaron en la primera mes de pandemia, luego volvieron más o menos a niveles prepandemia, y este año estamos viendo un incremento de la violencia por el deterioro de las condiciones claramente ¿no? económicas, etcétera, y la adaptación de los grupos criminales. Entonces, como decía Verónica, el problema, y creo que lo que preocupa quizás la academia o las organizaciones que miran estos fenómenos es no tanto criticar o buscar el defecto en el hecho de que estén bajando los casos, sino que intentar entender por qué efectivamente y buscar la manera de volverlos sostenibles. Porque El Salvador ya ha pasado por épocas en que los homicidios han bajado por una decisión de la pandilla, por un acuerdo entre pandilla y gobierno, y se ha demostrado que si estos entendimientos, estos acuerdos, estas conversaciones, pues no tienen un objetivo que vaya más allá, ¿no? del mero beneficio electoral y de percepción, etcétera, etcétera, en el corto plazo, y no se propongan, en cambio, que haya políticas más de largo plazo para abordar cuáles son las causas que empujan tantos jóvenes a unirse a las pandillas y que empujan tantas personas a sufrir de los hechos relacionados con pandillas, ¿no? Entonces, en algún momento, este equilibrio, esta pausa feliz, pues corre riesgo de romperse. Y esto es la preocupación, digamos, de nosotros. Cristiano, en Facebook, Blas Portillo dice, ¿hay tregua con pandillas o funciona el plan control territorial? Bueno, yo no me atrevería a decir que hay una tregua al estilo de lo que ocurrió en 2012, porque digamos que es evidente que en ese caso pues hubieron mucho, bueno, no se sabe si no lo hay esta vez, pero en ese caso hubo dinero de por medio, condiciones muy, muy, digamos, relajadas en cárceles, ¿no? De transferimiento, digamos, traslados de prisioneros a cárceles de baja seguridad, etc.
y condiciones muy, digamos, concesiones por parte del Estado muy evidentes. Además, efectivamente, en ese entonces sí las desapariciones pues tuvieron un impulso fuerte para encubrir un poco lo que podía estar pasando con los homicidios. Parece, la percepción que tenemos nosotros es que sí hay conversaciones, que estas conversaciones puedan ser una base, un elemento de entendimiento, que parte del entendimiento es que no solamente las pandillas bajen los homicidios, sino que las fuerzas de seguridad disminuyan en la medida de lo posible su hostilidad. Me consta que los operativos de madrugada, ¿no?, que tanta bulla hacían hace unos años, pues casi ya no se están haciendo, y que hay directivas dentro de las fuerzas de seguridad para intentar limitar donde es posible también, ¿no?, pesquisa o, digamos, acciones abusivas por parte de las fuerzas de seguridad, que es tanto lo que ha ocurrido en estos años. Y de hecho esto se refleja no en esta encuesta de YouDo, pero en la de finales de 2020, donde se preguntaba si las personas habían sido víctimas de abusos de la fuerza de policía o de militares, y el porcentaje efectivamente había bajado en comparación con años anteriores. Entonces esto parece ser digamos, el caso en donde hay conversaciones, hay posiblemente pequeñas concesiones o entendimientos, un desescalamiento de la violencia de parte de los dos bandos, y más que digamos la efectividad de algunas capturas o algo. Verónica Tiziano dice, puedo inferir que existen conversaciones y algunas concesiones. Tú, a partir del conocimiento también en el terreno, ¿podrías sumar más insumos para poder descifrar esta mágica reducción de asesinatos en El Salvador? Yo creo que sí, no podemos afirmar que efectivamente existe una negociación, una tregua que es la responsable de la reducción de los homicidios, porque no tenemos la suficiente información, como no tenemos la información suficiente de que es el plan control territorial el que está generando esa reducción. Entonces, ambas afirmaciones pues, son irresponsables si no tenemos los datos suficientes para sustentarlo. Pero sí creo que hay mucha más información que abona a esta segunda teoría, ¿verdad? La posibilidad de un diálogo, la posibilidad de una negociación y acuerdos mutuos que pudieran estar implicando la reducción de los homicidios y otros delitos incluso. Nosotros en el territorio lo que hemos observado, como me imagino Tiziano lo sabe y me imagino que mucha gente también que nos pudiera estar escuchando en ese momento lo reconocen, es de que la presencia territorial, las pandillas, se mantiene de manera casi intacta, ¿no? O sea, hay algunas detenciones, hay algunas investigaciones, pero la presencia y el control del territorio por parte de las pandillas está casi intacto. Y quizá la diferencia ha sido esa aparente calma, ¿verdad? Esa menor acción violenta de las pandillas en la misma comunidad o con otros actores cercanos al territorio de la comunidad. Eso sí se observa. Y también creo yo que así como se ha observado algunos acercamientos, por ejemplo, con funcionarios de gobierno, en ese caso con Mario Durán, con el director de Tejido Social, también hemos observado algunos acercamientos en el territorio, o sea, apoyos más o menos concretos de jóvenes que pareciera que tienen algún vínculo con las pandillas y que están cercanos al Partido Nuevas Ideas o que están apoyando el Partido de Nuevas Ideas o que incluso tienen o pueden tener algún diálogo ahora con el personal de los nuevos gobiernos locales. Esos elementos también nos dan una sensación de que hay una cierta comunicación, una cierta cercanía. En las comunidades la gente sabe quiénes forman parte de las pandillas y quiénes no, lo tienen claro, la población lo sabe. Incluso la policía lo sabe, los gobiernos locales lo saben. Y por eso llama la atención, ¿verdad? De repente esos acercamientos o ese apoyo tan fuerte
En algún momento también, previo a las elecciones presidenciales, eso tampoco sorprendía, porque al final los grupos de pandillas, las familias de esos grupos, son parte de la población, votan y también van a buscar una solución viable en su imaginario, en su concepción de mundo, para transformar a su conveniencia el país. Entonces, si en algún momento las pandillas y los grupos que están alrededor, familiares de estas estructuras, vieron en el presidente Bukele una oportunidad de cambiar también sus condiciones, es lógico que iban a recibir un apoyo, ¿verdad? Como lo vio mucha gente, lo sigue viendo mucha gente, porque sigue teniendo este respaldo popular. Entonces, no podemos afirmarlo, pero sí llama la atención esos elementos, esos acercamientos de ciertos funcionarios de niveles, digamos, más del Ejecutivo, ahora de la Asamblea Legislativa. El diputado Denis Salinas también se evidenció que había tenido un acercamiento de diálogo con jefes de la MS, y ahora es diputado y participa en la Comisión de Seguridad. Entonces también esos elementos uno los va uniendo y trata de identificar hacia dónde puede ir esto. Yo de manera personal solo esperaría de que el proceso que pudiera estarse haciendo sea legal, permita garantizar en un futuro la desintegración de sus grupos y la generación de oportunidades. ¿Y hay condiciones para que sea legal un diálogo con pandillas, Verónica? Muy pocas, realmente, por nuestra normativa. También porque culturalmente la sociedad está muy herida y hay mucho resentimiento, mucho dolor por la violencia que ha generado las pandillas. Además, se ha construido durante al menos 20 años un discurso de odio también del enemigo, ¿verdad? De nosotros somos los buenos, las pandillas son los malos y los que han generado toda la violencia en el país, y efectivamente han participado fuertemente de esa violencia. Entonces no hay, creo yo, un gobierno, un actor político que vaya a estar respaldado socialmente. Si dice de manera pública, voy a dialogar con las pandillas para poder buscar una solución a este problema. No creo que haya ese respaldo. Muy bien. Tiziano, tenemos una participación de Enrique Monroy Bernal. Él dice, el movimiento de reos de centros penitenciarios podría estar relacionado con el posible diálogo con pandillas. Como dice Verónica, son todos indicios y elementos que algunos pueden pues, interpretar. Suena efectivamente pues, interesante que se cierren varios centros penales en un país donde el hacinamiento carcelario y la tasa de población carcelaria es entre las más altas, la segunda más alta en todo Latinoamérica, en todo el hemisferio occidental, según no solamente Estados Unidos. A pesar de que esos centros que se han cerrado no fuesen, digamos, poblados por pandillas, pero el traslado de todos esos reos pues podría efectivamente manejarse de manera de justificar este traslado para hacer traslados de otras índole. También porque efectivamente no hay mucha transparencia o información sobre realmente qué traslados están siendo, digamos, llevados a cabo, hacia dónde, de quién. Me consta que en los días que efectivamente digamos, hubieron esta decisión de cerrar centros penales, en algunos territorios donde operan ciertas organizaciones que operan ciertas organizaciones que son controladas por pandillas, parece haber como incrementado de repente la cantidad de elementos de las pandillas. Pero estos pueden ser también coincidencias. No inferiría, digamos, con certeza que eso esté ocurriendo. Sí, ahí me quedaré. Con la respuesta de ambos sobre el tema de cómo se explica el fenómeno de la reducción de homicidios y criminalidad en el país, queda claro que estamos en una habitación oscura tratando de encontrar dónde encender la luz, ¿no? Literalmente es algo que no nos permite, más allá de los insumos, poder llegar a una conclusión.
Quisiera referirme a opiniones también de nuestra comunidad digital que está opinando sobre hechos recientes, Verónica. Margarita Alfaro nos dice: ¿qué opinión les merece el silencio del gobierno ante el caso del asesino en Chalchuapa? Bueno, ahí no hubo un silencio completo. Al principio quisieron relacionar el hallazgo sobre todo de las primeras personas que se identificaron en los cuerpos por los que también se llamó a la policía y llegó la policía a la vivienda. Al principio se relacionó con la efectividad del Plan Control Territorial, y cuando vieron la dimensión, creo yo, esa es una hipótesis, ¿verdad? La dimensión del caso y lo que podía implicar, precisamente por el tema de desaparecidos, esa discusión permanente de que quizás sí que se están ocultando homicidios, que como ya explicó Tiziano, realmente termina siendo una proporción muy baja. Bajaron volumen y pasaron, si no me equivoco, 11 días sin decir nada, absolutamente nada. Luego tratan de retomar el discurso y crear de nuevo una narrativa ya dominada y controlada por ciertos funcionarios, incluyendo al fiscal de facto, y se genera entonces ya otra dimensión, ¿verdad?, del caso. A mí, en todo caso, me preocupa el uso que se ha hecho de ciertos términos, por ejemplo, esto del psicópata, que el mismo, creo que el mismo ministro de Justicia y Seguridad lo calificó de esta manera, y creo que es bastante irresponsable porque no ha hablado de ningún peritaje psiquiátrico que se le haya hecho, incluso las características de su personalidad que hablan los vecinos y vecinas de la persona imputada no coinciden con esto. Si realmente es un psicópata, eso se tuvo que haber identificado en su adolescencia. Las pruebas, esperaría yo, de ingreso de la Policía Nacional Civil lo tuvieron que haber identificado, y no se tendría que haber dado la posibilidad de entrar a la institución si hubiera tenido ese tipo de características. Tiene que ver con un irrespeto completo a la institucionalidad, a la autoridad, a la gente que le cuesta incluso mantener un trabajo. No tiene ese perfil. Entonces creo que también ese tipo de manejos lo que hace es, o lo que intenta es minimizar los hechos y vincularlos incluso a una cosa como excepcional, ¿verdad? Como el tipo tenía un problema mental, es algo extraño, no es algo cotidiano, no es una persona normal, no es un hijo sano del patriarcado, ¿verdad? Sino que es alguien que tiene un problema mental y por eso hizo esto. Y esto es excepcional, no va a pasar todos los días, no, es mentira que esto esté ocurriendo de manera constante. Y puede que sí, pero no es necesario vincularlo a esto, pero discursivamente sirve para no tener un impacto negativo en estos supuestos resultados del Plan Control Territorial, ¿verdad? Que lo que intenta es mantener un discurso de que ellos han logrado obtener el control del territorio, lo cual no es cierto, porque como decíamos ya, las pandillas siguen estando en el territorio y siguen dominando de manera efectiva estos espacios. Gracias por esa respuesta, Verónica. También me gustaría, Tiziano, que reacciones a estas preguntas. Nos dice Blas Portillo: ¿cómo ven el aumento de desapariciones y cómo se pueden reducir estas? Y Hugo Pérez en Facebook, quiero unirla, nos dice: ¿cómo se relaciona el Plan Control Territorial y el tema de los desaparecidos? Muchas gracias, Saúl. Bueno, como se mencionó creo antes en la conversación, el hecho de las desapariciones también hay bastante confusión sobre este tema, en el sentido de que a nivel si las medimos con el tema de las denuncias, también se mide una disminución. Siguen siendo un problema central, quizás aún más ahora que el volumen de las denuncias de desaparición pues superan por mucho el número de homicidios. Entonces quizás pues siempre ha habido un problema desde cuando empezaron a gestarse como fenómeno, pero claramente mientras había 6.000 homicidios en un año y 2.000 desapariciones, el problema es menor. Ahorita que hay 2.000 y pico denuncias de desapariciones y 1.300 homicidios,
claramente se evidencia como este es un problema prioritario, urgente, que debería ser abordado. Y que solamente hace poco, de hecho, ha sido reconocido por las instituciones. Hasta hace 2 años, si no me equivoco, no existía figura penal en la Fiscalía que la figuraba como privación de libertad. Hay todavía, no es como en el caso de los homicidios en donde policía, fiscalía, Instituto de Medicina Legal se sientan una vez al mes y comparan cifras, sino todavía tenemos 2 cifras muy diferentes entre denuncias que recibe la policía y denuncias que recibe la fiscalía. Entonces hay muy mala depuración de los datos. Salió un informe, yo creo, para cualquiera que esté interesado en este tema de PESFAT, si no me equivoco, maravilloso, escrito por Janet Aguilar, sobre este tema, un análisis muy profunda de dónde viene esta problemática, cómo se ha evolucionado y qué se debería hacer. Invito a todo el mundo, a todos los que estén interesados, a leerlo. Pero en cómo se relacionan, cómo se abordan desde el punto de vista del plan control territorial, pues simplemente no se puede saber, porque no tenemos elementos de qué acciones concretas se estén tomando frente básicamente a ninguno de los elementos, de los indicadores que componen la violencia en el país. Sin embargo, hay que resaltar que es un tema que se ha empezado a reconocer desde hace poco y es la esperanza que se siga yendo en la dirección de establecer marcos legales, unidades especializadas y potenciar el tema de investigaciones en este ámbito. Verónica, en Instagram nos dice Vic-Ager, ¿se puede seguir confiando en los datos de la mesa técnica después del matrimonio Fiscalía General y PNC? No lo sabemos. Creo que esa va a ser parte de la prueba de fuego, ¿verdad? De lo que vayamos identificando ahora con la destitución y elección que tuvo la Asamblea Legislativa de un nuevo fiscal. Para mí realmente, bueno, el análisis de los 2 años de gobierno de Bukele en el ámbito de seguridad siempre ha estado marcado por esos elementos, ¿verdad? La ausencia del plan control territorial, el desconocimiento de si este provoca o no esta reducción de delitos, la participación de las pandillas en todo eso, la posible negociación. Hay un elemento extra también que es importante y es cómo está evolucionando, cambiando el rol de la policía y de la Fuerza Armada en términos de uso político incluso de estas instituciones, pero yo le sumo ahora efectivamente lo que pasó el 1 de mayo, el golpe al Estado de Derecho y el impacto que esto puede tener en el acceso a la justicia y en la evolución de la Fiscalía, del órgano judicial, en dónde van a priorizar, ¿verdad?, la política criminal de persecución penal que pueda tener el país. Te interrumpo, ¿en la práctica sí era como un balance o permitía al menos tener matices las diferentes cifras que arrojaban las distintas instituciones que no estaban bajo la misma cobija, digamos, del Ejecutivo? Sí, porque habían registros independientes, ¿verdad? Y eso permite, de acuerdo también a modalidades distintas, criterios distintos, eso también era un lío, ¿verdad? Y implicó, como decía Tiziano, crear una mesa de diálogo entre las 3 instituciones. Tengo entendido también que hay un intento de crear una mesa entre Fiscalía y PNC para el tema de desaparecidos, pero no está funcionando. Entonces eso ayuda al menos a contrastar, y siempre habían dificultades al cierre de año para poder llegar al número, ¿verdad? Al final se tardaba un par de meses en lograr cerrar el dato país. Ahora vamos a tener que verlo en términos de datos, ver qué tanto coincide, ver qué tanto podemos confiar en esto. Desgraciadamente este gobierno también se ha caracterizado por muy poca transparencia, por limitar el acceso a la información pública. Nosotros hemos solicitado el plan control territorial en su versión original, en su versión pública, y en todas sus versiones ha declarado reservado y no nos dan esa información. Entonces, esto también
va a limitar la posibilidad de la población de hacer contraloría, ¿verdad? Y entre más se esconden los temas, entre más se oculta la información, va a crecer más la desconfianza y pueden crearse estos rumores y este manejo inadecuado de la información que tiende a romperse cuando efectivamente se comparte la información y se es transparente. Bien, voy a hacer 2 preguntas más para ir cerrando. Y Tiziano, para ti va esta. Blas Portillo nos dice, no se habla mucho de narcotráfico a criterios de los panelistas. Bueno, no se habla mucho de narcotráfico. A criterio de los panelistas, ¿somos un narcopaís o vamos hacia ese rumbo? Porque ya no se hacen grandes decomisos de drogas, ¿no? Esta es una buena pregunta. Efectivamente, digamos que si se mide el narcotráfico en términos de incautaciones, hubo un cambio, un punto de inflexión en 2019, cuando básicamente El Salvador pasó de haber obtenido su año en donde incautó más drogas, que fue 2018, y que me parece que rondaron las 13 toneladas de cocaína incautada, a incautar, si no me equivoco, unos 100 kilos, o sea, casi que el menor, digamos, la menor cantidad en varios años. Se puede explicar de varias maneras. El mismo Departamento de Estado, si no me equivoco, de Estados Unidos, o la DEA, justificaron esto explicando que la fuerza naval había sido tan eficiente en interceptar los barcos, que era el principal, digamos, método de traslado de drogas en el país, que los habían empujado a más allá de 500 millas náuticas, que es una distancia que la fuerza naval no puede cubrir por sus capacidades, y que por lo tanto pues había obligado a los narcotraficantes a irse más a largo y llegar directamente pues a Guatemala o más arriba aún. Es una explicación, pero que lo hayan hecho de la noche a la mañana, pues hace levantar un poco las cejas, ¿no? En el sentido de que estas decisiones a menudo pues son más progresivas, ¿no? Estamos viendo que los resultados están volviendo a subir, o sea, las incautaciones están volviendo a subir. Hay quienes dicen que pues se ha también debilitado ciertas unidades, o se han trasladado ciertos oficiales de ciertas unidades que eran especializados en esto, entonces se ha un poco debilitado en ese sentido la lucha. Hay señalamientos de subcomisionados de policía o digamos, de fuerzas de seguridad de cierto nivel que en el pasado habían estado involucrados o han tenido alguna relación con el cártel de Texas. Entonces hay varios elementos ahí también que pues ponen un poco unas preguntas, unas interrogantes sobre realmente qué está ocurriendo con el narcotráfico en el país. Cabe resaltar que de todas formas El Salvador, comparado con Honduras y Guatemala, es un país mucho menos importante en el ámbito regional de los traslados de drogas, realmente por la dimensión, las características geográficas, etcétera, no permite que se traslade por avionetas, por ejemplo, porque ya la densidad poblacional no hace que es imposible o muy difícil que se construyan pistas de aterrizajes ilegales. En cambio, claramente, esta es una modalidad muy utilizada en Honduras y en Guatemala. Guatemala además tiene 2 costas, o sea, es un país que efectivamente tiene un rol más pequeño. Que esté en la ruta, está en la ruta. Que esté pasando droga, seguramente sí. Las incautaciones han variado, se pueden tener muchas explicaciones, pero no se tienen respuestas, digamos, con certeza. Vamos a cerrar con esta pregunta. Ambos ha sido muy enriquecedor la manera en la que han ido atendiendo las consultas de nuestra comunidad virtual. Y esa pregunta de cierre, me gustaría que iniciaras tú, Verónica, y es ¿qué aspectos estructurales debe abordar un plan de seguridad para garantizar una solución duradera al fenómeno de la violencia y la criminalidad en el país? Y con eso puedo ir dando tus reflexiones finales. Ok, esa es una pregunta bien compleja, pero voy a tratar de dar una respuesta breve también. Por eso, primero insistimos mucho en planificar. Por eso hablamos mucho de políticas públicas.
porque el contar con políticas públicas permite, por ejemplo, a Fiscalía tener un protocolo de acción inmediata ante denuncias de desaparición y aplicarlo. Entonces, saber cómo va a funcionar y medir si funciona o no, qué resultados tiene, caracterizar también cuáles son los fenómenos delictivos, entenderlos y decir, los homicidios funcionan de esa manera y las desapariciones quizás funcionan de otra, no son homicidios que no se han contado, sino que tienen otras características y tenemos que crear herramientas, estrategias de abordaje distinto. Eso implica, por tanto, planificar, ¿verdad? Implica entender los datos, analizarlos, pensarlos, reconocer los hechos delictivos que ocurren en el país y que son prioritarios para la población, atenderlos de manera integral y buscar también cómo esto evoluciona. Cada cosa que hacemos va a generar un efecto y lo que no hacemos también. Y para un buen estadista, que pareciera que tenemos muchos en el gobierno, tenemos que saber qué va a pasar y qué no va a pasar al momento en que actuamos o dejamos de actuar. Una política pública también es cuando se decide no hacer nada ante un fenómeno. Eso dice respecto a las prioridades de un gobierno, de un Estado. Yo creo que en términos generales implica eso, entender el fenómeno, cuantificarlo, describirlo, caracterizarlo y generar políticas, mecanismos articulados con distintas instituciones y con distintos sectores sociales para atenderlo, ¿verdad? Ir midiendo esos resultados de manera más objetiva. Es ser transparente con la población, entender que tenemos problemas y ocultarlos no nos va a servir de nada. Tenemos que reconocerlos y poder también, sobre todo, reconocer el dolor de las víctimas que han sido olvidadas de manera histórica en el país y que siguen sin tomarse en cuenta, ni en ese gobierno ni en los anteriores. Buenísimo, Verónica. Tiziano, ¿tus reflexiones sobre eso? Pues coincido totalmente con lo que dijo Verónica y digamos como líneas de acción que nosotros hemos venido abogando para que se impulsen en el marco legislativo, ejecutivo y que se implementen. Efectivamente, hay que partir de reconocimiento de que si son reales las estimaciones, ¿no? En términos de cuántos miembros están activos en las pandillas en el día de hoy, sin contar los que no están activos, pero igual son considerados pues, por la ley, básicamente, miembros, etcétera. Las redes familiares, etcétera, estamos hablando de una población muy grande. Se estiman casi 500,000 de personas de alguna manera no involucradas en la pandilla. Entonces, si se quiere erradicar la violencia que se produce, sobre todo por parte de las pandillas, primero hay que buscar maneras de prevenir que los jóvenes, para los cuales las pandillas se han vuelto una figura cultural, sea negativa o sea, en algunos casos, antes de que se descubra que sea negativa, positiva. Entonces, primero, para estos jóvenes habría que prevenir el reclutamiento, entonces, proveerles con oportunidades, acceso a servicios de salud, de educación, de capacitación, etcétera. Y por eso vemos con buen ojo una parte de la acción de este gobierno, que es la que efectivamente la unidad de tejido social está realizando en las comunidades. Este acercamiento que puede que no sea sostenible, puede que sea muy, muy caro y que no sea muy articulado, pero es un acercamiento que efectivamente marca un cambio con respecto a las décadas pasadas, donde los esfuerzos habían sido muy limitados en ese sentido. En segundo lugar, hay que buscar cómo rehabilitar y reintegrar todos estos miembros de pandillas, muchos de los cuales quieren salir de las pandillas, pero no tienen alternativas legales, sociales y económicas de salir de la pandilla. Y no está reglamentado esto. Entonces, de hecho, para terminar, y quizás para ser un poco el abogado del diablo, todo lo que ha pasado con esta toma de posesión, esta mayoría, supermayoría que tiene nuevas ideas en la Asamblea, estas nuevas autoridades que han sido elegidas, que son muy cuestionadas y que corren el riesgo de llevar al país hacia, digamos, un socavamiento, ¿no?, de la separación de poderes y Estado de Derecho, al mismo tiempo ofrecen una oportunidad, quizás sin precedentes, para tomar ciertas decisiones
que no se han tomado en los últimos años para, por ejemplo, pasar una ley de la habitación, para construir el marco legal para una conversación franca y estructurada con las pandillas, para cambiar o redefinir la sentencia de la Corte Suprema sobre si las pandillas son terroristas o no. O sea, hay elementos que efectivamente con esta configuración de los poderes del Estado pueden, o sea, son preocupantes en cierto sentido, pero también ofrecen una oportunidad que quizás no se había presentado en el país en los últimos años. Quiero agradecerles en nombre de nuestra comunidad virtual, de nuestro equipo, como Focos, por el tiempo que nos han dedicado en tratar de arrojarnos luces, de ser complementarios también en sus intervenciones para entender un fenómeno que sabemos que en una hora difícilmente podamos tratar de descifrar. Es muy complejo, pero seguiremos insistiendo en abordarlo, ¿no? A pesar de tener como esa percepción de que el fenómeno ya está apaciguado por las pistas que ustedes nos arrojan. Sabemos que esto puede ser también una bomba de tiempo y es importante que haya medidas más de fondo para atenderlo. Gracias por su tiempo, chicos, y esperamos volver a conectar pronto con cada uno. Gracias, Saúl, a vos y por el espacio. Muchísimas gracias, ha sido un placer y siempre quedamos a la orden. Feliz noche a todos. Feliz noche. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agreganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. ¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe. Nayib Bukele cuenta con el amplio respaldo de miles de salvadoreños que mantienen viva la expectativa de cambios que por décadas ningún gobierno ha sabido cumplir. Pero lo que necesitan estas familias no es un cambio de discurso, sino un cambio de realidad en sus condiciones de vida. El Salvador es una nación sumergida en la corrupción, la violencia, la impunidad, la falta de oportunidades y exclusión. Y eso, en los últimos 2 años, no ha cambiado. No hay información disponible que pruebe lo contrario. El presidente Bukele reconoció en su discurso de 2 años de gobierno que El Salvador no es el país de las maravillas, que no es el país perfecto y sin problemas, a diferencia, paradójicamente, de lo que nos proyecta en la publicidad en la que gasta millones de dólares. Bukele dijo que nuestra gente aún tiene hambre, que aún persiste la falta de empleos, de pensiones justas y de un techo digno para vivir. Y también reconoció que no tenemos los niveles de seguridad que quisiéramos, ni por cerca, señaló. Bukele reconoció en su discurso que su gobierno en 2 años no ha podido cambiar las causas por las cuales fue elegido presidente. Lo que hizo fue un intento de justificarse ante un pueblo sediento de cambios. Lejos de asumir responsabilidad por esa incapacidad de transformaciones reales y concretas, lo que hizo fue trasladar la culpa a los últimos 200 años de historia. Dirigió sus críticas al sistema que heredó e hizo jurar a sus diputados y funcionarios no volver a ese sistema que le hizo tanto daño al país. Pero hay un problema. No nos explicó cuál es la alternativa que propone para que El Salvador supere los últimos 2 siglos de historia, ni mucho menos cuál es la ruta para llegar a eso. ¿Importa? Sí, porque después de 2 años y a pesar de que ya tiene todo el poder del Estado y se ha quitado de encima los controles, su estrategia sigue siendo mantener viva la llama del descontento hacia el pasado, que es la única gasolina que mantiene en movimiento el motor de su proyecto. Por eso importa saber hacia dónde vamos, porque ese sentir, más temprano que tarde, se apagará, cuando las promesas no se cumplan. Dicen que las decepciones son del tamaño de las expectativas, y este gobierno, si algo ha sabido hacer, es hacer soñar y colmar de esperanzas a un país en crisis. El discurso del presidente no tiene ni una tan sola cifra sobre el rumbo económico, a pesar que, según la última encuesta de LPG Datos, el 60.6% de los salvadoreños percibe que el costo de la vida es malo o muy malo. No sabemos cómo el gobierno atenderá a la crisis de empleos, de salarios, pensiones o cómo piensa controlar el descarrilado endeudamiento. No sabemos qué es el plan de control territorial y qué tan sostenibles son los acuerdos que mantienen en un hilo los homicidios en el país. No escuchamos medidas de castigo o evaluación sobre los funcionarios señalados por corrupción y tampoco hay claridad sobre la sostenibilidad de la política social ante la inminente austeridad. A pesar que la vivienda y el hambre fueron parte de su discurso, no hubo una sola frase para explicarnos cómo resolverá estos problemas.
¿Cuánto más puede esperar la expectativa de un pueblo que se alimenta de discursos de frustración por el pasado? No sabemos hacia dónde va el país, y a juzgar por su discurso, el presidente tampoco lo sabe.